Muy buenos días, señores miembros de la Policía Nacional del Nivel Ejecutivo. Para Coas Judinet Limitada, en asocio con la empresa Attorneys Group SAS, corporaciones líderes en servicios jurídicos especializados en temas de fuerza pública, es un placer darles a conocer todos los pormenores y argumentos jurídicos para la reclamación del subsidio familiar a que tiene derecho el personal del nivel ejecutivo y que no ha sido reconocido por diversos factores. En primera instancia, quiero presentar al doctor Miguel Arcángel Villalobos Chavarro, autor de diferentes demandas ante la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Acciones que han culminado con el decaimiento de normas y que por ende ha surgido la posibilidad de reconocer beneficios a los uniformados de la Policía Nacional. Por ejemplo, autor de la demanda que culminó con el decaimiento de la parte procesal del decreto 2584 de 1993, así como de los decretos 1797 y 1798 del año 2000, autor de la demanda que permitió el reconocimiento del IPC en toda la fuerza pública, accionante en la demanda de 15 y 20 años para los homologados del nivel ejecutivo, autor del decaimiento de la facultad discrecional y llamamiento a calificar servicios en la Policía Nacional, en otros eventos que lo destacan en las altas cortes y que constituyen su base de abogado litigante. De otro lado, presento al doctor Hans Alexander Villalobos Díaz, quien ha seguido los pasos de su maestro y padre, el doctor Miguel Villalobos. Ha sido un estudioso de los temas que permean a los miembros de la fuerza pública, autor de la demanda que permitió el retiro discrecional reglado en los soldados profesionales de las fuerzas militares. Ha rendido conceptos ante las altas cortes en acciones de inconstitucionalidad en pro de los intereses de los uniformados y en la actualidad es el actor intelectual de la demanda que cursa ante el Consejo de Estado para que el subsidio familiar sea reconocido a los miembros del nivel ejecutivo de la Policía Nacional. Doctores, la finalidad de esta corta pero sustanciosa entrevista es conocer los detalles jurídicos del reconocimiento de esta anhelada prima denominada subsidio familiar para los miembros del nivel ejecutivo. Por consiguiente, han resultado las siguientes inquietudes y que el personal de la Policía Nacional desea conocer, entre otros temas, las siguientes preguntas. Nuestra primera pregunta, doctor Hans Villalobos. Históricamente, ¿cómo ha estado conformada la Policía Nacional hasta el año de 1993 como grupo de personal uniformado? Con mucho gusto, Carlos. Hablar de la conformación de la Policía Nacional históricamente es un poco extenso. Considero suficiente hacer la aclaración desde la década de los 80. Para ello, tenemos que observar en primera medida los decretos 2063 y 2064 de 1984, por medio de los cuales el Gobierno Nacional consideró hacer una división tripartita de los miembros de la Policía Nacional. De un lado agentes, de otro lado suboficiales y por último oficiales. 5 años más tarde, mediante los decretos 96 y 97 del año 89, se consideró reformar nuevamente los estatutos de carrera del personal uniformado de la policía, pero en cuanto a las categorías institucionales dejó las mismas, es decir, agentes, suboficiales y oficiales. Posteriormente, un año más tarde, decretos 1212 y 1213 de junio 8 de 1990. Mediante estos decretos se consideró por parte del gobierno hacer una réplica de las categorías que venían implementándose en la Policía Nacional, es decir, también existió la categoría de agente, suboficial y oficial, así hasta el año 93. Muy bien, ahora la pregunta para el doctor Miguel Villalobos. ¿Cómo nació jurídicamente el personal del nivel ejecutivo dentro de la Policía Nacional? Bueno, gracias. Bueno, en primera medida, para el año de 1995, el Gobierno Nacional solicita al Congreso de la República se le den facultades precisamente para hacer efectivo el nivel de ejecutivo en la Policía Nacional. Es así que el Congreso de la República, a través de la Ley 180 del 13 de enero de 1995, le otorga facultades al Gobierno Nacional por el término de 6 meses, precisamente para que hiciera el nivel ejecutivo en la Policía Nacional, un término de 6 meses de conformidad con el artículo 150, numeral 10 de la Constitución Nacional.
Con esta ley habilitante el gobierno nacional pues ya tenía su proyecto listo porque siendo fecha del 13 de enero del 95 se expide con la misma fecha el decreto ley 132 de 1995 por el cual se crea la denominada carrera del nivel ejecutivo. Así empieza a verse el nivel ejecutivo dentro de la Policía Nacional. Muy bien, doctor Hans Villalobos, ¿qué es el subsidio familiar como parte prestacional y salarial en la Policía Nacional? Con mucho gusto. El concepto de subsidio familiar en Colombia nace mediante la Ley 21 de 1982. Esta ley aplicable al régimen general. En esa ley, en la citada ley, se establece que el subsidio familiar debe ser reconocido a las personas que tienen menores y medianos ingresos y que prestan sus servicios personales al Estado colombiano. De otro lado, el subsidio familiar tiene una especial finalidad que es solventar las cargas económicas de la persona cuando tiene una familia a cargo, es decir, esposa, esposo, compañera permanente, compañero permanente, hijos, hijas. Entonces, el gobierno nacional consideró que ese régimen general que se estableció mediante la Ley 21 de 1982 también tenía que ser aplicado al personal uniformado de la Policía Nacional, por lo cual, mediante los decretos del 84, del 89 y del 90, también se consagró el subsidio familiar para los agentes, suboficiales y oficiales de la Policía Nacional, de forma diferente al régimen general, pero también fue consagrado. Aquí surge otra pregunta, doctor Hans Villalobos. ¿Cómo se ha aplicado históricamente el subsidio familiar a los oficiales, suboficiales y agentes de la Policía Nacional? Claro que sí, con los decretos del 84, 2063, 2064, con los decretos del 89, 96 y 97, y con los decretos del 90, 12, 12 y 12, 13, se consagró el subsidio familiar de forma igual para los agentes, suboficiales y oficiales. Es decir, en los 6 decretos existió una igualdad en el reconocimiento del subsidio. ¿Cuál es? Y hasta el día de hoy se aplica. Por la esposa o compañera permanente, esposo o compañero permanente, se reconoce un 30% del salario básico de la persona. Por un primer hijo se le reconoce un 5% adicional del salario básico. Por un segundo hijo, un 4% adicional. Por un tercer hijo, un 4% adicional. Y hasta por un cuarto hijo, un 4% adicional. Esto con los hijos hasta un 17% de su salario básico. Es decir, por ejemplo, si un agente en actividad está casado y tiene 4 hijos, de su salario básico se tiene que liquidar un 47% y ser incluido en su pago mensual. Tal cual se aplica para el tema de los oficiales y suboficiales. Doctor Miguel Villalobos, ¿cómo se consagró el subsidio familiar para los miembros del nivel ejecutivo de la Policía Nacional? Bueno, Carlos, la ley habilitante le permitió al gobierno nacional expedir inclusivamente el decreto 1091 del 27 de junio de 1995. Es decir, esta ley habilitante permitió de alguna manera que el gobierno nacional expidiera el decreto de carrera para el personal del nivel ejecutivo y el régimen de asignaciones y prestaciones a través del 1091. En su capítulo segundo de esta normatividad, del artículo 15 al artículo 21, estableció qué es el subsidio familiar y estableció algunas prerrogativas para el nivel ejecutivo, desde luego, como se analiza en esos artículos, excluyendo a la esposa del personal del nivel ejecutivo a quien se le debe reconocer un 30%. Está excluida definitivamente en esta normatividad. Doctor Hans, ¿cómo se aplica el subsidio familiar en la actualidad en los miembros del nivel ejecutivo, personal activo y retirado? Carlos, tal cual usted hace la afirmación, hay que ver la división interna del personal del nivel ejecutivo, el personal activo y el personal retirado. En cuanto al personal activo, el gobierno nacional ha emitido un decreto año tras año por medio del cual regula el tema. Al año 2016 se le reconoce al personal activo del nivel ejecutivo por persona a cargo la suma de 27.950 pesos.
Cuando la norma dice persona a cargo, está excluyendo inmediatamente a la esposa, esposo, compañera permanente o compañero permanente. Es decir, personal activo solamente se le paga una suma de dinero por cada hijo, 27.950. Ahora, el personal retirado de la policía, entiéndase personal retirado, las personas que devengan asignación de retiro o pensión de invalidez. Ellos tienen un doble agravante. Además que no le era reconocida la esposa o esposo en actividad, en el estado de retiro no se le incluye ese pequeño porcentaje que se le reconocía por los hijos en la liquidación de su asignación de retiro o pensión. Así están las cosas al día de hoy. Doctor Hans Villalobos, ¿cuáles son los fundamentos jurídicos que permiten aplicar el subsidio familiar a los miembros del nivel ejecutivo de la misma forma que es reconocido a los oficiales, suboficiales y agentes? Claro que sí. Bueno, para responder esta pregunta considero necesario que hay que entender la Policía Nacional como una empresa, como una unidad indivisible a la luz del Estado colombiano. También hay que entender que al interior de la institución existe una división categórica, como ya se ha señalado, agentes suboficiales, oficiales y personal del nivel ejecutivo. Pero esa división no es fundamento, no es motivo para que el subsidio familiar sea reconocido de forma diferente. Pongamos un ejemplo. De un lado tenemos al personal del nivel ejecutivo y de otro lado tenemos las categorías de agentes, suboficiales y oficiales. De un lado les reconocen una suma de dinero que en aspectos porcentuales no alcanza a ser un 2% de su salario básico por los hijos, y por la esposa no se les reconoce ninguna suma de dinero. Y por otro lado tenemos un 30% por la esposa o compañera permanente y hasta un 17% por los hijos. Es una misma institución, es un mismo reglamento, pero lastimosamente en aspectos salariales existe discriminación. Existe una desigualdad en el reconocimiento de esa especial prima que se ha denominado subsidio familiar, y que no olvidemos, tiene una especial finalidad: sostener o ayudar a solventar las cargas económicas de la persona dentro de la institución y ya cuando esté fuera de ella. Doctor Miguel Villalobos, entonces, ¿cómo se aplica la prescripción en el reconocimiento del subsidio familiar? Bueno, como ha sido reiterativo por el Honorable Consejo de Estado, la máxima autoridad en la jurisdicción contencioso administrativo, en principio para la fuerza pública se establecieron en los decretos 1212, 1213 de junio 8 de 1990 una prescripción cuatrienal. Es decir, a partir del momento en que se haya hecho exigible el derecho, en este caso el subsidio familiar, 4 años a partir de ese preciso momento. Pero a través del decreto 4433, que es un decreto que nace el 31 de diciembre del año 2004, se estableció en el artículo 43, al igual que en el régimen laboral ordinario, una prescripción trienal, es decir, 3 años a partir del momento en que se haya hecho exigible el derecho. En este momento opera para la Policía Nacional la prescripción trienal. Doctor Miguel Villalobos, ¿existen eventos similares donde se haya logrado jurídicamente el reconocimiento del subsidio familiar? Bueno, muy bien. Podemos citar unos casos especialísimos de las fuerzas militares, casos muy similares para los soldados profesionales a quienes al momento de su retiro no se le reconocía el subsidio familiar, es decir, no se le reconocía el 30% de su esposa y hasta el 17% de los hijos. Ya el Consejo de Estado en repetitivas oportunidades ha establecido que efectivamente se debe hacer ese reconocimiento para que hagan parte integral de la asignación de retiro, pues la devengan en servicio activo. Para el caso de la Policía Nacional, ya la jurisdicción contencioso administrativo en segunda instancia, Tribunal Administrativo de Bolívar, se pronunció frente al tema del subsidio familiar para un patrullero en servicio activo. Desafortunadamente en este caso el patrullero se había divorciado de su esposa y el tribunal
ordenó se reconociera el 5% por el primer hijo y el 4% por su segundo hijo, es decir, reconoció, al igual que a los oficiales, suboficiales y agentes de la Policía Nacional, el subsidio familiar. Un caso especial que está en recurso de apelación de un personal ya retirado, o sea, con asignación de retiro o pensión. Se le reconoció inclusive lo que estaba devengando en servicio activo, a pesar de que no sea sino el reconocimiento del dinero por los hijos, en una porción de 27.000 algo, se le ordenó, se le reconociera en su asignación de retiro. Es decir, que se le reconociera lo que estaba devengando en servicio activo, se lo reconociera en retiro. Esos han sido como los pronunciamientos más importantes que ha tenido la jurisdicción contencioso-administrativa en este sentido, es decir, frente al subsidio familiar del nivel ejecutivo. Dentro de todas las preguntas que surgen a nivel de subsidio familiar en cuanto a la Policía Nacional se refiere, pues también nos surge una inquietud y que está muy de moda, y es con la comunidad LGBTI. En el caso de este subsidio familiar, donde el agente diga que su compañero es un hombre, ¿tiene los mismos derechos, adquiere los mismos derechos? Bueno, Carlos, pues por experiencia laboral tuve la oportunidad de hacer el reintegro de una señorita oficial de la Policía Nacional que fue retirada de la institución por ser lesbiana. Precisamente al momento de su reintegro, haciendo la solicitud a la Dirección General de la Policía Nacional, se pudo establecer que se le reconociera el 30% por su compañera, es decir, en este momento ella está devengando el 30% por su esposa, en este caso especial, es decir, el 30%, y si hay hijos, desde luego le tendrán que reconocer hasta el 17% de acuerdo a la normatividad. No hemos tenido casos del nivel ejecutivo, pero bueno, esperaremos a ver que por el principio de la igualdad se le dé la misma oportunidad al personal del nivel ejecutivo. Muy bien, queremos agradecer inmensamente el hecho de que estén aquí, obviamente despejando todas las dudas en cuanto a subsidio familiar se refiere con la Policía Nacional. Doctor Hans Villalobos, muchísimas gracias por estar aquí compartiendo con toda la Policía Nacional estas preguntas que surgen. Y al doctor Miguel Arcángel Villalobos, muchísimas gracias por estar aquí despejando las diferentes dudas en cuanto a subsidio familiar de la Policía Nacional. De acuerdo al principio de integración normativa, conforme a lo establecido en los artículos 93 y 214 de la Constitución Nacional, los tratados, convenios y normas de derecho internacional de los derechos humanos ratificados por el Estado colombiano integran el llamado bloque de constitucionalidad o constitucional, razón por la cual tienen el mismo rango de aplicación y protección constitucional. La Convención Americana sobre Derechos Humanos en el capítulo 3 apunta a la defensa de los derechos económicos, sociales y culturales desde su artículo 26, amparando el principio del desarrollo progresivo, en donde los estados partes se deben comprometer a adoptar providencias tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de estos derechos, que a su vez van de la mano con el derecho a la igualdad. De otro lado, el artículo 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos indica que cada uno de los estados, parte del presente pacto, se deben comprometer a respetar y a garantizar todos los individuos que se encuentren en su territorio y que estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Esto quiere decir que se debe salvaguardar el principio de progresividad y dar cumplimiento a la prohibición de regresividad de los derechos económicos y culturales, ya que se encuentran consagrados en las normas del derecho internacional de los derechos humanos y, a su vez, hacen parte del bloque de constitucionalidad. Por consiguiente, y teniendo en cuenta que la seguridad social, especialmente el derecho al subsidio familiar, hacen parte de los llamados derechos económicos, sociales y culturales, que además tienen protección internacional,
a través de los convenios ratificados por el Estado colombiano, que se comprometió a cumplir. Las directivas de la Policía Nacional no podrán tomar represalias en el ámbito laboral contra el personal en actividad que decida reclamar por la vía judicial su derecho al subsidio familiar, ya que es un derecho tutelado por el derecho internacional. De lo contrario, en caso de que se llegaren a tomar represalias contra miembros de la Policía Nacional que busquen la protección de sus derechos, la Policía Nacional estaría actuando en contra de la propia Constitución y de los principios del Estado. Especialmente, estaría quebrantando el respeto al trabajo, conllevando a que el Estado colombiano se vea involucrado en demandas ante los organismos internacionales. De acuerdo a la Estrategia Integral de Protección a la Mujer, Familia y Género en la Policía Nacional, la institución policial, dando cumplimiento a los convenios internacionales, ha implementado políticas públicas para la equidad de género en la institución. Como política pública para desarrollar la equidad de género y partiendo de que la mujer hace parte de la población objeto especial de protección constitucional, el mando institucional viene implementando en todos sus grados y especialidades la Cátedra de Equidad de Género con el fin de garantizar los derechos de la mujer, buscando sensibilizar el tema entre las mujeres miembros de la Policía Nacional, con el objeto de aplicarlo al servicio policial. Partiendo de que el Estado colombiano tiene implementado en los COMPES 161 y 3784 de 2013 la participación de la mujer en cualquier ámbito de la sociedad, prevención y sensibilización de toda clase de violencia contra la mujer, reconocimiento de derechos y oportunidades con el fin de mejorar su calidad de vida y la de su familia. Coas Judinet Limitada, empresa líder en acciones jurídicas, tiene como objetivo velar porque la mujer policía no sea objeto de exclusión a nivel social, económico, político y cultural. Por ende, propende porque se le reconozca el beneficio del derecho al subsidio familiar, partiendo de que la igualdad de la mujer debe ser un componente central en el intento para resolver los problemas sociales, económicos y políticos. Vinculación contractual. Asjudinet Limitada, empresa líder a nivel nacional, tiene diseñado varios planes y programas a fin que los interesados en reclamar el derecho al subsidio familiar se puedan vincular eligiendo uno de ellos así. Plan a cuota litis, por porcentaje del resultado. Un proceso jurídico previamente definido dentro del respectivo contrato, asesoría jurídica en la sede de la empresa ilimitada, no tiene beneficiarios, no tiene pagos mensuales y sobre el resultado del proceso se cobra a título de honorarios un porcentaje estipulado según el plan que sea seleccionado. Opción 1. A. Se cancelan 500,000 pesos en el momento de la afiliación para costas y gastos procesales y la empresa obtendrá un 35% del valor total de la pretensión obtenida con la demanda. B. Estos 500,000 pesos pueden ser también descontados por nómina, ya sea en 5 cuotas de 100,000 pesos mensuales o 10 cuotas de 50,000 pesos por el sistema de libranza. Opción 2. El afiliado no cancela los 500,000 pesos y la empresa obtendrá un 40% del valor total de pretensión obtenida con la demanda, es decir, que la empresa asume los gastos procesales. ¿Cuánto tiempo durará el proceso? Se prevé que tenga una duración de 2 a 3 años. ¿Cuándo se iniciará el proceso? Tenemos previstos para iniciar el proceso a comienzo del año entrante, debiendo agotarse la vía gubernativa en la ciudad de Bogotá, la conciliación previa ante la Procuraduría General de la Nación en el departamento respectivo, en donde se encuentre laborando o en el último lugar donde se prestó sus servicios. ¿Podrá existir represalias del mando institucional por este tipo de reclamación? Como se explicó anteriormente, es un derecho constitucional, amparado por la Convención Americana de los Derechos Humanos y la institución policial. Es prenda de garantía de salvaguardar la Constitución Política de Colombia y por ende la de sus miembros, y no va a haber ningún tipo de represalia máxime que se prevé solicitar la reclamación en bloque
en una cuantía superior a 50.000 solicitantes. Palabras del señor presidente de la República el pasado 7 de agosto del año en curso, dirigiéndose a la fuerza pública, en donde anuncia beneficios de bienestar para la policía y su familia, con asignación y recursos económicos para cubrir necesidades y obligaciones laborales. De 1 billón de pesos que estamos destinando al bienestar de los miembros de la fuerza pública y también de sus familias. ¿Cuánto tiempo me reconocen como retroactivo? A quienes tengan los derechos legitimados y por estatutos de carrera se reconocen en los porcentajes respectivos hasta los últimos 3 años al momento de fallar la sentencia. ¿Qué pasa con los dineros que se nos han venido pagando por concepto de subsidio familiar estando en servicio activo? En la liquidación de la sentencia, muy seguramente descontarán la suma de 27.100 pesos, por cuanto no hay lugar al doble pago por concepto de subsidio familiar. ¿En condición de retirado tengo derecho a la reliquidación de mis prestaciones sociales? Efectivamente, hay lugar a ello para quienes el retiro se haya producido durante los últimos 3 años por efecto de la prescripción trienal. ¿En dónde puedo suscribir el contrato? Coas Judinet Limitada tiene oficinas en las principales ciudades de cada departamento y cuyas direcciones se encuentran en los folletos de publicidad y a través de nuestra página web www.asjudinet.com, a donde pueden acudir de lunes a viernes en horas laborales. La paz empieza por casa. Al personal de nivel ejecutivo no se les ha reconocido ni cancelado el subsidio familiar. Son los garantes de la paz en el posconflicto y obteniendo un salario justo cumplirán con esta grandiosa misión. Coas Judinet es la empresa que conoce la técnica jurídica y que tiene las herramientas especializadas para el éxito del proceso. No piense que por el hecho de que a unos le reconozcan dicho pago, a usted también se lo van a pagar. Solo se le cancelan a quienes presenten la reclamación por intermedio de nuestros abogados. Estos serán algunos de los valores que se obtendrán al término del proceso de acuerdo al grado, la antigüedad y el tiempo transcurrido como casado y las fechas de nacimiento de cada uno de los hijos.